buenos días, Dios me los bendiga. En la mañana de hoy yo traje un devocional muy interesante, porque llevo 2 semanas preguntándome acerca de este mismo tipo de preguntas y quería compartir. Entonces voy a hablar de la seguridad y la grandeza de la salvación. Dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pocas preguntas son tan importantes como qué es la salvación y cómo yo puedo estar seguro de que soy salvo. En las iglesias se hablan de tantas cosas sobre la vida de las personas que precedieron y sucedieron a Jesús. Pero esta es una de las preguntas que yo creo que son las más importantes. ¿Cómo yo estoy seguro de que soy salvo? Ahora mismo vivimos en un mundo donde todo parece depender de nuestros méritos y de nuestros estudios, de nuestras profesiones. O sea que depende del lugar donde estemos trabajando, del salario que podamos ganar, y finalmente nos esforzamos por llegar a metas humanas que creemos nos acercan al lugar donde nosotros deberíamos estar, ¿verdad? Sin embargo, la salvación funciona de manera totalmente distinta. Dios no nos salva porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Dice que la salvación es el acto de amor más grande que la humanidad ha recibido. Es el puente que Dios construyó entre el hombre pecador y un Dios santo, utilizando como único fundamento la muerte y resurrección de Cristo. ¿Todos necesitamos la salvación? Sí. La Biblia deja claro que nadie puede presentarse delante de Dios por sus propios méritos. Lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No importa cuánto bien hagamos, no importa cuánto conozcamos la Biblia, no importa la religión, al final todos somos pecadores. El pecado no solamente consiste en cometer grandes maldades, porque la Biblia dice que delante de Dios todos los pecados son iguales. Y no es solamente asesinar, como mucha gente yo he escuchado, no, una mentira blanca, no. Dice la Biblia que el orgullo, la mentira, el egoísmo, la falta de amor, la desobediencia, y todo eso nos separa de Dios. O sea que delante de Él es un pecado. Y por supuesto cada pecado tiene sus consecuencias. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y esta muerte es una separación espiritual del Dios creador. La buena noticia de todo es que el Evangelio es que Dios nos esperó y nos buscó primero para que nosotros fuéramos salvos. Y eso lo dice Romanos 5:8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz. Jesús tomó el lugar que deberíamos haber tomado nosotros. Fue un acto, por supuesto, voluntario, y la cruz, para los que dicen, a veces yo oigo el criterio, no, Judas traicionó a Jesús, Judas es esto, Judas es aquello. En el plan de Dios, no sé de qué manera, ya existía un Judas, y en ese momento fue el discípulo del Señor, pero Judas pudo haber sido cualquiera, porque el plan de Dios se iba a cumplir. Fuese o no fuese, se iba a cumplir. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Dios en él. Primeramente, la salvación es un regalo. Muchas personas viven tratando de ganarse el favor de Dios. Y eso no va a funcionar porque lo único que hay que hacer para ser salvo es creer que Cristo resucitó de los muertos y es el Hijo del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Porque Juan 3:16 también dice que todos sabemos, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su único unigénito para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que es un regalo. No es algo que nosotros podemos hacer
por nuestros propios medios. Ahora aquí viene la pregunta que a veces confundimos. ¿Las obras importan? Dice la Biblia que sí, pero que las obras no producen salvación, y eso lo tenemos que tener claro. Las obras son el resultado de una vida transformada en Cristo y que podemos proyectarla hacia las personas que no lo conocen. Pero las obras no van a salvar a nadie. Efesios 2 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Las obras son el fruto, no la raíz. Un árbol no da fruto para convertirse en el árbol. El fruto de sí es el que produce que el árbol crezca. Asimismo, las obras en Cristo. Hay una pregunta aquí que yo puse, pero eso dicen que tiene mucha controversia y es una de las cosas que yo hablaba con Giselle. ¿Puede perderse la salvación? Voy a exponer lo que yo traje aquí. Después los académicos de la iglesia que me expliquen ciertos detalles, porque de verdad que es un tema un poco difícil. Dice que todos coinciden en que la salvación son los estudiosos, es completamente obra de Dios y que el creyente está llamado a perseverar en la fe. La Biblia presenta dos énfasis que deben sostenerse juntos. Por un lado, Jesús ofrece una profunda seguridad a quienes verdaderamente le pertenecen. Juan 10, del 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero también está Filipenses 1:6 que dice, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Al mismo tiempo, el Nuevo Testamento exhorta constantemente a permanecer firmes en la fe y advierte contra el peligro de apartarse de Cristo. Hebreos 3, del 12 al 14 y Colosenses 1, del 21 al 23. Estas advertencias llaman al creyente a examinar su vida y a perseverar confiando siempre en el Señor. La seguridad de la salvación no debe llevar a una indiferencia, sino una vida de amor, obediencia y dependencia de Dios. La verdadera evidencia de la salvación, la pregunta diría yo que no es recuerdo el día que acepté a Cristo, sino qué ha hecho Cristo y ha transformado en mi vida. Porque dice Mateo 6, del 16, por sus frutos los conoceréis. Y cuando el Espíritu Santo vive en una persona, comienza un proceso de transformación. Eso no significa perfección, sino dirección. El creyente va a seguir luchando contra el pecado, todavía necesita arrepentirse día a día, pero la diferencia es que ya no vive tranquilo practicando lo que antes hacía común por la misma convicción del Espíritu. ¿Que hay esperanza? Sí. La esperanza está en el Señor Jesús. Habrá días donde nos vamos a sentir pequeños en la fe, a todos les ha pasado. Habrá días donde creemos que vamos a fallar y sí, va a suceder. Quizás piensas por algún evento sucedido que ya Dios no puede amarte. No es así. Recordemos que Él nos buscó a nosotros aún siendo pecadores. Y hay varios ejemplos aquí. Pedro lo negó 3 veces. Dice que David cayó gravemente en un pecado sexual. Tomás tuvo que poner el dedo ahí donde estaba porque a pesar de estar con el Señor, en última hora siguió dudando. Y recordar que la gracia sigue siendo mayor que cualquier pecado que cometamos, mientras y cuando vayamos a la cruz y lo podamos confesar de manera sincera. Entonces, resumiendo este estudio, yo puse una nota aquí que dice que la salvación no es una recompensa para quienes hacen suficientes buenas obras. Es un regalo de la gracia de Dios recibido por la fe en Jesucristo. Es una gracia que transforma la vida del creyente produciendo obediencia, amor y perseverancia. Nuestra confianza no descansa en nuestra capacidad de ser perfectos, sino en la fidelidad de Cristo, quien prometió estar con los suyos hasta el fin. Vivir seguros en la salvación, que vivir seguros en la salvación no significa vivir descuidadamente, sino aprender con gratitud, santidad y un deseo constante de seguir a aquel que nos amó primero. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿se pierde o no se pierde la salvación? En mi caso es esa.
porque incluso Jesús le habló a los discípulos que era preferible entrar cojo y manco al reino de Dios antes que perderse por el pecado. Pero le estaba hablando a personas que ya creían y le entregaron la vida a él. Entonces ahí viene la polémica. Según los estudios dicen que muchos sí, hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. También me cuesta creer que tú le entregues la vida a alguien y cuando hagas algo mal te diga ya no eres mío y después vuelvas a arrepentirte y entro. O sea que sería un bucle que tampoco tiene sentido.